Solamente quiero que se mueva un poquitico. Ahí se va a salir por allá. Eso es una bebé. ¿Sí? Eso puede llegar a 2,5 metros. Eso. Más es bebé, más es letal el veneno. Sí, mire cómo es excelente nadador. Increíble. ¡Wow! ¡Qué belleza! Buenas. Bueno, vamos a desconectar la batería porque vamos a estar 3 días en la selva, entonces pues no queremos que la alarma de este carro a veces pasan por la carretera y ruidos muy fuertes la activan, entonces vamos a desconectarla. Está dura. Ya. Ha sido bueno tirar infantería en el ejército para que esto fuera fácil. Descargar todo este maletín, Estamos entrando ya a la reserva. Venimos con el guía que es francés, que es Corentin, con un muchacho de Londres, amigos de él, y otro muchacho de Colombia. Corentin, contanos aquí, ¿qué es esta parte? Pues para ir Pues registrando. esa parte, cuando uno baja pues desde la carretera, pues llega a ese charco, pues que es como el charco pues central. Y acá tenemos el restaurante de Doña Fabiola, es como el punto pues central de la reserva. Pues acá hay una parte que va para una cascada y nosotros nos vamos por la parte oriental, digamos, pues de la reserva. Vamos por este camino pues siguiendo el venado. El venado es esa quebrada. El venado es como la principal, pues hay varias en la zona, pero el venado es como la quebrada principal. Pues de ahí pues sale el nombre de la reserva, venado. ¿Será que es que por aquí habían venados antes? ¿La llamaron? Sí, ellos me contaron la historia, pero no la recuerdo. Como sí, hay una historia con unos venados, hay que preguntarle a don Juan, pero la verdad no la recordaría. Entonces la idea es como pues subir el venado así, si llegar a la cabaña. Y ahí está la comunitaria, donde se quedan los turistas en general, pues ahí. Allá al final de esa escalera. Ay, me metió el agua, marica. Me inundé. Pues como iban adelante me salvé. Yo, ay, güey, puta, cogí por otro lado. Fácilmente por ahí 2,50 metros. Ahí es que es serenito. ¿Qué cosa? Sí, acá hay uno. Toca así. ¿Ah? Toca así. Para ver que se vea algo. ¿Sí? No, creo que alumbra más el celular. La idea sería como con un palito, pues suavemente inmovilizarle la cabeza, cogerla pues de la cabeza como en el cuello, pues suavemente. Uno que le coja el cuerpo y sacarla afuera. Entre dos. Entre dos, sí, sería mejor. Sí, la idea es no lastimarla. Pero bueno, si, es porque se mete acá. Pues si hay necesidad de sacarla, uno la saca. Pero si no hay necesidad, pues ahí ya uno la deja tranquilita. Claro, O sea, sí, porque eso sí, donde lo muerda a uno, uf, es doloroso. sí, es doloroso, sí. Sí. Son dientes ya grandes, pues hacia atrás. Oh, wow. Pues todas las serpientes casi los tienen hacia atrás, pero esa pues ya es como más pronunciado y eso sí podría pues doler mucho más, sí. No venenosa, pero No, pero no, igual tiene como bacterias en la boca que podría pues de pronto, si uno no... ¿sí? Sí, ¿Verdad? pues podría, sí. ¿Necesitan para aprender? No, mira que ya. Sus manes prendieron esto rapidísimo. Mira ya. La otra vez nos demoramos un resto. No, y la verdad que... Bueno, la leña está. Bueno, muchachos, el agua que hay aquí es agua de lluvia, cae en este techo y se llenan estos... O sea que esta agua, quién sabe desde cuándo está estancada. Entonces vamos a proceder a hervirla para hacer un agua panelita. Pero mira, ve, todo lo que tiene el agua.
Habrán renacuajos ahí. Lo tapo. Bueno, Esta es el agua que vamos a tomar. el agua que vamos a tomar con... Ay, pues aquí hay un bicho, mira. Te voy a salvar la vida, pequeño. Todos los microorganismos no mueren cuando se hierve el agua. ¿No? No. Porque hay algunos que son termofílicos. Entonces no mueren a los 100 grados que hierve el agua. Bueno, acá está el señor Don Juan, es el presidente pues de la Asociación de Venado Verde, también el responsable de la vereda Santa Elena. Don Juan, mucho gusto, Don Juan. Bienvenidos junto a Reserva Venado Verde. Estamos trabajando en la conservación y para nosotros fue muy grato tenerlo acá en la zona aportándole a este trabajo de la conservación de la fauna y la flora. Muchas gracias. La idea es ir hasta la cascada. Pues la idea es ir muy despacio, o sea, vamos a ir muy despacio, vamos a estar prácticamente permanentemente en el río. Yo que les decía, estén muy pendientes de todo. O sea, el piso, primero el piso por las víboras, pero de todo. Igual voy a ir adelante, voy a abrir el camino, pero ahí tienen que estar muy pendiente. Y la idea pues es hablar bajito, pues no, pues así, si se puede un poco más bajito está bien. Y si uno ve un bicho, pero la idea no es gritar, pero de vez en cuando con la emoción, pues ya de vez en cuando pasa. Y no, pues disfruten, pues la verdad es solo disfrutar, pues conectarse con la selva, la magia, ojalá veamos muchos bichos. Y no, pues muchachos, bienvenidos a Venado Verde. Hay unas diasporas, pero no la vi. En general, la idea es como ver pues por todo lado, pero como más encima de las hojas, en los tallos, los troncos, en la parte pues arriba de los árboles, pues también está pendiente el piso, pero las ranas se ven en general en las hojas, también lagartos, serpientes en general enrolladas en troncos, pues también al piso. Rápido, ¿no? Sí. Basiliscus galeritus. Acá tenemos una rana de cristal. Esa es la rana, pues es una de las especies que hay en la reserva. Es la que encontramos en la moneda 500. Qué hermosura de ranita, ¿no? Para la rana René. En esa hoja podemos ver los huevos. ¿A dónde? Acá. Ah, ya. Ah, ¿esos son los huevos? Y bueno, el macho es el que cuida los huevos. Entonces nunca está muy lejos, en general nunca descuida. Como levanta la cabeza, Muy linda, me parecen tan hermosos esos raquitos. Muy linda, ¿no? Por aquí, de pronto que así felinos o algo aquí. Pues yo otra estuve hablando con la Fundación Pantera, porque andábamos a hacer un recorrido con la profesora del SENA y miramos unos rastros enormes. Entonces ellas me dicen que tigre no era, que era jaguar. Que a dónde venir, que a colocar unas cámaras trampas. Yo creo que sí, a ver, porque que encontré los rastros, me caía la mano. ¿Sí? Y en el Atlántico encontré los esqueletos de un ratón espín. Secretaría de Turismo, Departamento Técnico Ambiental, CBC, el SENA y la Universidad del Pacífico. Hacemos meses de seguimiento para fortalecernos y capacitarnos. Sí. Pues nosotros explotamos la madera, pero por aquí también se sale el kilómetro 26 y por acá también pueden entrar a cortar madera, entonces nosotros queremos asegurar el área. ¿Una culebra X? Es una X. Eso es listo porch. También. ¿Pero esa es venenosa? Sí, esa es letal. Es letal y es súper agresiva. ¿Dónde está esa berraca? Vea, de acá la veo, pero parece Una hoja. una hoja. Uy, les juro que no la veo. ¿No? Yo le voy a pasar por encima. Ah, sí, no, es una cosa. Yo no sé cómo la vi. Súper, Julián, wow, súper. ¿Sabes con qué? Ah, ya la vi. Con una hoja. Parece una piedra. Bueno, Y en el agua son muy rápidos, ¿no? ¿Sí? velocísimas. Sí. Rápido. Oh my god. No la voy a coger, solamente quiero que se mueva un poquitico.
Sí, está tranquila. Esta es la más común por acá. ¿Sí? Ahí se va a salir por allá. Una bebé, eso es una bebé. Eso puede llegar a 2 metros y medio. Y si ve, don Juan nunca atacó. Nunca atacó. Está dócil, por eso. Sí pueden ser muy agresivas, sí lo pueden ser. Más pero pequeña, más peligrosa. ¿o no? eso, más es bebé, más es letal el veneno. Sí. Wow. Si ven no, cómo es de, por si allá. ven cómo es de lo que les decía, miren cómo es excelente nadador. Increíble. Wow, qué belleza. Qué bonito el color. ¿Cierto? La forma. Bueno, ya acabamos de llegar aquí a la cabaña, un recorrido por la selva. El caso es que estábamos buscando las especies que son nativas de esta región, de esta selva tropical. El trabajo de Corentin es salir y buscar las especies, a ver si de pronto llegan a encontrar una especie nueva para tener registros para esta reserva y así poder seguir conservando este lugar. Entonces ahí seguimos en la jugada, vamos a ir mirando qué pasa por aquí. Comenzó a llover fuerte. Si les está gustando este video, no olviden suscribirse al canal y darle like, compártalo para que muchas personas conozcan esta información. ¿Qué tal mis botas, no? Estilo culebra. Me compré estas botas para estar mimetizado con la naturaleza. ¿Ah? ¿Qué tal les parece? Coméntenme aquí abajito.